Mi yerno organizó una fiesta sorpresa para mi hija en mi finca. No fui invitada. Él publicó: nuestra casa, nuestra fiesta, nuestra familia. Me quedé en silencio. A las 23h apagué el generador de energía. En la oscuridad total, ellos escucharon una voz. Mi nombre es Soledad, tengo 68 años, y la noche en que todo esto comenzó, estaba sentada en mi mecedora mirando la finca que yo misma levanté con mis manos. Mis piernas ya no tenían la fuerza de antes, mis dedos a veces temblaban sin permiso, y aún así, era allí, en esa tierra, donde yo me sentía viva. El silencio del campo es un silencio que abraza, que cura. El viento pasa entre los árboles como si contara secretos antiguos. Las gallinas se acomodan temprano. Los grillos comienzan su coro. Para mí, aquella finca era algo más que propiedad. Era memoria, era historia, era dignidad. Yo la había comprado tras 42 años trabajando como costurera. Cada puntada era un centavo guardado. Cada noche sin dormir era un ladrillo en mi sueño. Y el día en que pude firmar la escritura, lloré tanto que mis ojos ardieron por una semana entera. Ese lugar era mío, y era sagrado. Pero parece que para mi yerno, Agustín, nada de eso importaba. Aquel día, él publicó en sus redes sociales una foto de mi propia finca decorada con luces, globos y una mesa inmensa llena de bebidas y comida que yo no había preparado. La frase que escribió debajo me golpeó el pecho como una piedra. Nuestra casa, nuestra fiesta, nuestra familia. Yo parpadeé. Creí haber leído mal. Lo leí otra vez. Luego una tercera. Pero seguía siendo la misma frase insolente. Nuestra casa, nuestra fiesta, nuestra familia. Mi hija, María Fernanda, aparecía en la foto sonriendo, sin darse cuenta de lo que esa frase significaba para mí. Ella siempre había sido dulce, distraída, de esas que prefieren no pelear. Pero Agustín, él era otra historia. Desde que se casaron, él comenzó a comportarse como si todo lo mío pasara automáticamente a ser de él. La mesa, el jardín, la casa, mis decisiones, mi tiempo, mis límites. Y ahora, mi finca. Aquel día, mientras yo preparaba una sopa simple y escuchaba el disco viejo de Mercedes Sosa que siempre me acompañaba, mi celular vibró. Un mensaje de la prima de mi hija. Tía, ¿es verdad que hoy es la fiesta sorpresa para María Fernanda en su finca? Ya llegamos, pero no la vimos a usted. Mi alma se encogió. Yo no estaba invitada. Yo, la dueña, la madre. Respiré hondo, intentando no quebrarme. Contesté simplemente: no fui invitada. Ella tardó en escribir. Luego llegó el mensaje. ¿Cómo que no? Si Agustín dijo que la finca es de ustedes tres, que usted solo vive ahí. Mi garganta se cerró. Vivo ahí, como si yo fuera un mueble viejo, como si fuera un adorno de herencia, como si yo no tuviera nombre ni historia. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, escuchando risas a lo lejos. Sí, desde mi propia ventana, porque la finca es inmensa, pero el escándalo se escuchaba. Música alta, bocinas, gritos, brindis, la voz de mi yerno gritando: «¡Otra ronda!». Yo apreté los dientes y no dije nada. A veces el silencio es un refugio, pero aquella noche el silencio fue una herida. Caminé hasta la ventana. Desde allí podía ver la luz de los focos atravesando los árboles. Ellos allá, celebrando en mi tierra, y yo acá, en la penumbra, comiendo sola, evitando que mis lágrimas cayeran dentro de la sopa. Recordé entonces las palabras que mi difunto esposo me dijo una vez, cuando una vecina quiso abusar de nuestra bondad. La gente solo te pisa cuando te ve agachada. Esa frase me tembló en los huesos. Me senté otra vez en la mecedora. Miré el reloj, 23:00 en punto. Las luces seguían parpadeando en la distancia. La música no bajaba, y entonces algo dentro de mí, algo que llevaba años dormido, despertó. Un pensamiento surgió, suave primero, luego firme. Si no me respetan en mi propia casa, entonces aprenderán qué significa que esta casa es mía. Me levanté, mis pasos lentos, pero decididos. Salí por la puerta trasera, caminé hacia el galpón. Allí estaba el generador, viejo, robusto, fiable como un caballo antiguo. Agarré la palanca, respiré hondo y lo apagué. De golpe. Toda la finca se sumergió en la más absoluta oscuridad. La música murió.
Los gritos cesaron. Los focos se apagaron como luciérnagas aplastadas. Silencio. Un silencio pesado, profundo, incómodo. Se escucharon murmullos, pasos torpes, mi yerno insultando en voz alta. ¿Qué coño pasó? Yo me quedé quieta. La noche era mi aliada, y en ese silencio total, cuando todos sus invitados comenzaron a buscar linternas, celulares, cualquier luz, una voz se escuchó entre los árboles. Una voz suave, real, fría, firme. Una voz que ellos no esperaban oír. Una voz que venía de una mujer que ya no se iba a dejar pisotear. La mía. Dije solo dos palabras que helaron la sangre de todos. Mi finca. Ellos quedaron inmóviles. Yo lo sabía. Yo podía sentir su miedo atravesar la oscuridad. Y aquello fue apenas el comienzo. Porque lo que hice después, lo que hice para que entendieran hasta dónde habían llegado, no lo olvidarían jamás, y cambiaría para siempre la relación con mi hija. La oscuridad envolvió toda la finca como un manto pesado. La gente empezó a gritar, algunos tropezaron, otros prendieron las linternas de sus celulares, pero la mayoría no sabía ni dónde estaba parada. El silencio después del apagón. Ese silencio era tan profundo que até o vento paró para escuchar. Y entonces, entre los árboles negros, entre el eco suave de grillos asustados, mi voz cortó la noche. Mi finca. Un murmullo recorrió a todos como un temblor. ¿Quién dijo eso?, preguntó una invitada, con voz temblorosa. ¿Quién anda ahí?, gritó otro. Agustín, mi yerno, maldijo en voz alta. Vieja loca, fue ella, fue la suegra. ¿Qué estás haciendo, Soledad? Esto no es gracioso. Yo no contesté, porque no era un juego, era un límite. Los pasos de la gente resonaban en la tierra, torpes, asustados. El sonido de las copas cayendo, el chocar de botellas, los murmullos que se transformaban en pánico. Todo eso llenaba la noche. Oí a María Fernanda decir: «Mamá, ¿eres tú? ¿Dónde estás? ¡Ay, mi niña! Mi dulce niña adulta que nunca quiso conflicto. Ella no tenía culpa, pero Agustín, él había cruzado todas las líneas». Me quedé quieta unos segundos más, escuchando cada respiración ajena. Luego avancé entre los árboles lentamente. Mis pasos eran lentos, sí, pero seguros. Mi finca, de noche, no era un lugar para gente irrespetuosa. Ellos no conocían los senderos, los desniveles, las raíces que serpenteaban como serpientes viejas. Yo sí. Caminé hasta quedar a unos 10 metros del grupo. Desde allí, veía sus figuras apenas iluminadas por la luz débil de los celulares. Parecían sombras temblorosas. Y entonces lo dije. Les dejé celebrar, les dejé usar mi mesa, mi tierra, mis cosas, pero ustedes olvidaron algo. Un silencio espeso cayó sobre todos. Yo avancé un poco más. Yo no fui invitada. Una mujer gritó. Un hombre soltó un «Dios mío». Mi propia hija, con la voz quebrada, murmuró: «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Por qué estás haciendo esto?» Mi corazón dolió, pero yo no podía retroceder. Porque no era contigo, hija, era con él. Agustín dio un paso adelante, con el pecho inflado. «Basta de show, Soledad. Esto es ridículo. No tienes derecho a arruinarnos la fiesta». Yo tragué saliva. «Esta no es su casa, Agustín». «¡Claro que sí!», gritó él. «Tú solo vives aquí. La finca es la herencia futura de tu hija». Mis ojos se endurecieron. Mi finca no es futuro. Mi finca es presente. Y la dueña estoy aquí. Escuché los suspiros helados alrededor. Agustín se rió, nervioso. «¿Qué vas a hacer, vieja? ¿Echarnos? ¿A todos?» Yo respiré hondo. «No, ustedes se irán solos». Se escuchó un murmullo tenso. Un hombre dijo: «Vámonos ya, esto está raro». Una mujer añadió: «No debimos venir sin la señora Soledad». Incluso los invitados, que ni me conocían bien, sentían que habían pisado algo sagrado. Pero Agustín no. Él seguía ahí, desafiante, con la mandíbula apretada. «Enciende el generador otra vez», gritó. «Esto no se termina porque tú lo digas». Yo avancé hacia él. Podía ver sus ojos temblando porque la luz del celular que sostenía le daba de abajo hacia arriba. Parecía una máscara torcida. Cuando quedé a solo 3 pasos, hablé. «Tú lo terminaste cuando escribiste que esta era tu casa. Tú lo terminaste cuando me borraste de mi propia vida. Tú lo terminaste cuando decidiste que yo no importaba». Él tragó saliva. Lo vi, lo escuché.
Yo era una mujer mayor, sí, pero también era una mujer que había vivido mucho y una mujer que vive mucho. Ya no tiene miedo. Lo miré con calma. Te advertí con silencio, pero no escuchaste. Agarré la linterna de mi bata. La encendí. Apunté al generador apagado, a unos metros detrás de mí. Todos siguieron la luz con los ojos. Hoy aprendiste que el silencio también tiene dientes. Un escalofrío recorrió al grupo. María Fernanda comenzó a caminar hacia mí, llorando. Mamá, deja esto. Por favor. Yo la miré y dolió. Dolió como si me arrancaran una costura antigua del corazón. Hija, yo te amo más que a mi propia vida, pero tú dejaste que él me borrara, y eso también se aprende. Ella lloró más fuerte. Agustín intentó sujetarla del brazo. No llores, amor. Esto es puro drama de vieja, y ahí yo cambié. Mi voz salió más baja, más firme, más dura. Suéltala. Agustín se quedó inmóvil. Parecía no entender la orden. Volví a repetirlo. Suéltala, Agustín. Aquí mando yo. María Fernanda se soltó de su mano como si le quemara. Los invitados comenzaron a retroceder hacia sus autos. El ambiente ya no era de fiesta, era de respeto, de miedo, de límite. Y entonces, cuando la mayoría ya se alejaba, entre la oscuridad total, se escuchó otra voz. Una voz que no venía de mí, ni de Agustín, ni de mi hija. Una voz suave, femenina, lejana. Una voz que venía desde dentro de la casa y decía: Soledad, ya basta. Mi piel se heló, porque esa voz no era de nadie vivo. Esa voz, yo la había escuchado antes, hace muchos años, y supe en ese instante que el pasado estaba a punto de abrir la puerta que llevaba décadas cerrada, porque aquella voz era la de mi madre. La voz atravesó la oscuridad como un cuchillo frío. Soledad, ya basta. No fue un grito, no fue un susurro. Fue una frase, pronunciada con una calma que no pertenecía a esa noche. Y sí, yo la conocía. Era la voz de mi madre, muerta desde hacía más de 30 años. Un murmullo recorrió la fila de invitados que aún no había alcanzado los autos. ¿Escucharon eso? Fue una mujer. Está dentro de la casa. ¡Dios mío! Alguien encendió la linterna del celular, pero la luz temblaba tanto como la mano que la sostenía. Agustín se quedó pálido, más pálido de lo que lo había visto nunca. ¿Qué fue eso, Soledad?, preguntó, y por primera vez su tono no era arrogante. Era puro miedo. Yo no respondí, porque no podía. Mis piernas se quedaron clavadas en la tierra. Mis manos se pusieron frías, y mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo sentí en los oídos. María Fernanda me miró como si yo misma hubiera invocado aquella voz. Mamá, ¿quién habló? Dime que no fui la única que escuchó. Yo tragué saliva, con la mente en otro tiempo, otro lugar, otro dolor. La voz de mi madre, esa voz firme, cariñosa, exigente, que me llamaba de pequeña cuando yo me escondía para no hacer mis tareas. La misma que me decía, ya basta, cuando yo permitía que la vida me cargara más de lo que debía. Ella, que siempre me enseñó que una mujer debía poner límites, aunque le temblaran las manos. Cerré los ojos un segundo. Ya basta. Sentí el eco de la frase dentro de mí, como si viniera del fondo de mi memoria, o del fondo de mi casa. La noche estaba demasiado silenciosa. Incluso los grillos callaron. El viento que antes movía las hojas se detuvo. La finca se detuvo, como si todo esperara mi reacción. Abrí los ojos. Miré hacia la ventana de mi casa, un rectángulo negro, profundo, como un pozo, y lo dije. Yo escuché. María Fernanda dio un paso hacia mí. Mamá, ¿qué fue eso? Mi pasado, respondí. Agustín negó con la cabeza, nervioso. Esto es una locura. Seguro fue alguien escondido, algún vecino o uno de los invitados que te quiere asustar, vieja. Nadie estaba en la casa antes del apagón, dije. Y tú lo sabes. Una mujer que estaba cerca murmuró. Señora Soledad, eso no fue de este mundo. Cállense, gritó Agustín, perdiendo el control. Aquí no hay fantasmas. Esto es un truco barato de esa vieja para llamar la atención. Yo avancé hacia él, despacio. ¿Atención? ¿Eso crees? ¿Que yo necesito atención? ¿Después de que organizaste una fiesta en mi finca sin invitarme? ¿Después de que me borraste de tu publicación? ¿Después de que te burlaste de mí en mi propia casa? Agustín apretó la mandíbula. Quiso decir algo, pero lo que se escuchó entonces lo paralizó. La voz volvió.
más clara, más cerca. Soledad, no tengas miedo. Los invitados retrocedieron como si algo invisible hubiese pasado entre ellos. María Fernanda gritó: «¡Mamá! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos ya!». Pero yo no me moví. Esa frase, esa también la conocía. La escuché el día en que enterramos a mi padre, el día en que me quedé sola con la finca vieja que él había dejado, el día en que mi madre me abrazó fuerte y me dijo: «Vos podés, hija, no tengas miedo». Eran sus palabras, exactas, con ese mismo tono. Pero yo no estaba loca, no estaba delirando. No era una mujer quebrada ni imaginando voces en la noche. Sabía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo. La finca tenía memoria, y la memoria a veces habla, y esa voz era un límite. Era mi madre diciéndome lo que yo nunca tuve valor de decir en vida. «Ya basta». Tuve que tragar saliva antes de hablar. «Mamá», murmuré al aire, «yo te escucho». Los invitados empezaron a correr hacia los autos. El miedo se había transformado en pánico. Solo quedaron 3 personas conmigo. María Fernanda, temblando, llorando. Agustín, pálido, sudando, respirando como si le faltara aire. Y yo, erguida, firme, con los pies clavados en la tierra que me pertenece. La voz ya no volvió. No hizo falta. La oscuridad habló por ella. María Fernanda tomó mi brazo. «Mamá, vamos a la casa, por favor». Entramos, prendemos una vela, hablamos. Yo sacudí la cabeza. «No voy a entrar». «¿Por qué?». La miré a los ojos. «Porque él va a entrar primero». María Fernanda se giró hacia Agustín. Él retrocedió un paso. «No, no pienso entrar». «Esto es absurdo». Yo lo señalé. «Tú armaste esta fiesta sin respeto. Tú dijiste que era tu casa. Tú borraste mi nombre. Pues ahora entras, en la oscuridad que provocaron tus palabras». Él tragó saliva. «No voy a entrar». «Sí», dije, «vas a entrar. O vas a admitir delante de tu esposa que eres valiente solo con luz, que eres hombre solo cuando nadie te confronta». María Fernanda lo miró con decepción profunda. «Agustín, ¿no vas a entrar?». Él tembló. Miró la casa negra. Miró el bosque. Y con voz quebrada dijo: «No». Yo respiré hondo. «Entonces escucha bien». Me acerqué, tan cerca que pude ver el brillo del sudor en su frente. «En mi finca, en mi casa, quien tiene miedo no manda». Él se mordió la lengua. Yo no lo dejé hablar. «Mañana temprano te quiero fuera de mi propiedad y no vuelves sin mi permiso, nunca». Las venas del cuello de Agustín se marcaron por el enojo. «Tu hija vive conmigo. Ella decide». María Fernanda habló antes de que yo lo hiciera. «No, Agustín. Esta vez decide ella. Y yo voy con mi mamá». Él abrió los ojos, sorprendido. Y ahí, en ese exacto segundo, la puerta de la casa se cerró sola. ¡Bam! Agustín gritó. María Fernanda gritó. Nair, que venía llegando desde el sendero, gritó también. Yo no, porque yo entendí. La finca había hablado. La memoria había hablado. Mi madre había hablado. Tomé aire, bajé los hombros. «Vámonos, hija. La noche ya terminó». María Fernanda me abrazó como no lo hacía desde que tenía 15 años. Y Agustín simplemente se quedó ahí, temblando en la oscuridad que él mismo había provocado. Esa noche cambió todo, pero lo peor, lo que realmente rompería a mi hija por dentro, aún estaba por venir, porque lo que encontramos al día siguiente, al amanecer, fue la pieza que faltaba para entender por qué esa voz apareció en la oscuridad. El amanecer llegó sin permiso, después de una noche pesada, espesa, llena de voces que no pertenecían a ese tiempo. La luz del día parecía casi ofensiva, demasiado brillante para tanta oscuridad que había quedado suspendida en el aire. Yo no dormí, María Fernanda tampoco. Nos quedamos en la cocina, sentadas frente a una vela que casi se consumió por completo. Ella apoyaba la cabeza sobre sus manos. Yo la observaba en silencio, sintiendo el peso de algo que aún no tenía forma. Cuando los primeros rayos tocaron el ventanal, María Fernanda suspiró. «Mamá, ¿qué pasó anoche? Dime la verdad. ¿Qué fue esa voz?». Yo respiré hondo. Fue una advertencia, algo que la finca guarda, algo que no quise contarte antes. Ella me miró con los ojos hinchados. ¿Advertencia de quién? No supe responderle, o quizás sí supe, pero no quería decirlo en voz alta. Entonces escuchamos el sonido
El mismo sonido que cualquier mujer que creció en el campo reconoce al instante. Pasos en el corredor, pasos lentos, firmes, como si alguien arrastrara ligeramente los pies. María Fernanda se quedó rígida. «Mamá», susurró apenas. «¿Hay alguien más en la casa?» Yo me levanté de inmediato. No corrí. A mi edad ya no se corre. Pero el corazón sí. Ese corrió como una yegua. Abrí la puerta del corredor. No había nadie. Solo el eco. Pero en la alfombra vieja había algo. Una marca, una huella, difusa, pero claramente una huella de zapato antiguo, de esos que ya no se fabrican. Pequeño, de mujer, con un tacón cuadrado. María Fernanda se cubrió la boca. «Mamá, por favor, dime que esto es una broma». «No lo es», respondí, «pero tampoco es lo que piensas». Yo toqué la huella con la punta de mis dedos. Estaba tibia, no fría, no vieja, como si hubiera sido dejada hacía apenas unos minutos. María Fernanda lloró en silencio. «Yo me quiero ir. Mamá, esto no es normal. No es seguro». Yo negué con la cabeza. «No, hija, esto no es peligro. Esto es memoria». Ella me miró como si yo hablara otro idioma, así que respiré profundo, muy profundo. Y por primera vez en mi vida decidí contarle lo que había guardado durante más de 40 años. «Hija, la finca no siempre fue nuestra. Antes perteneció a tu abuela, a mi madre, y antes de ella, a la madre de mi madre». «¿Y eso qué tiene que ver con voces?», preguntó ella, con miedo. «Mucho», dije, «porque aquí murieron mujeres. Mujeres de mi familia, y este lugar guarda su energía, sus advertencias, sus historias». María Fernanda tragó saliva. «Mamá, ¿por qué nunca me contaste esto?» Yo cerré los ojos un instante, porque no quería asustarte, y porque creí que nunca sería necesario. Ella se levantó lentamente. «¿Y ahora sí lo es?». Yo asentí. «Lo que pasó anoche no fue casualidad, no fue un espíritu suelto, no fue una voz perdida. Fue tu abuela diciéndome y diciéndonos que pongamos límites, que recuperemos lo que nos pertenece, que no permitamos que nadie nos borre de nuestra propia vida». María Fernanda comenzó a llorar más fuerte. «Mamá, ¿por qué dejé que Agustín te tratara así? ¿Por qué no vi lo que estaba pasando?». Yo la abracé. «Porque estabas enamorada, y el amor, cuando es sano, nos hace fuertes, pero cuando es tóxico, nos vuelve ciegas». Ella escondió su cara en mi pecho. «Mamá, perdóname, yo nunca quise lastimarte». «Lo sé, hija», susurré, «tú no». Él sí. En ese momento escuchamos otro ruido, pero esta vez no venía del corredor, venía de afuera. Un golpe seco, luego otro, luego voces. Renato, mi vecino de la parte baja, gritó desde lejos: «Doña Soledad, salga un momento, tiene que ver esto». María Fernanda y yo nos miramos. Algo en su voz sonaba urgente. Salimos. Y allí, frente a la puerta trasera, nos encontramos con 3 personas: Renato, su esposa y un policía local. El policía levantó la mano en saludo. «Señora Soledad, encontramos esto en el camino. Creí que querría verlo». Extendió algo envuelto en un trapo. Yo lo tomé. Abrí el paño y mi estómago se contrajo. Era un celular destrozado, totalmente aplastado, cubierto de barro, y no era de cualquiera. María Fernanda lo reconoció antes que yo. «Es el teléfono de Agustín». El policía asintió. Lo encontramos tirado a 50 metros de la entrada, como si lo hubieran pisado con rabia, o lo hubieran tirado fuerte. María Fernanda se llevó la mano al pecho. «¿Él estuvo aquí esta mañana? ¿Volvió después de la fiesta?». El policía bajó la voz. «Señora, encontramos algo más». Sacó una bolsita transparente. Dentro había algo pequeño, casi insignificante, una cadena rota, una cadena dorada. Mi hija la reconoció al instante, porque no era de Agustín, era de ella. Yo llevaba esa cadena anoche», murmuró. «Agustín me la quitó cuando discutimos». El policía suspiró. «Señora, esto no parece un simple enojo. Necesitamos hablar con él urgentemente. ¿Sabe dónde puede estar?». María Fernanda negó, angustiada. Yo miré el celular destruido, y la cadena rota, y la huella antigua en la alfombra, y supe que nada de esto era casual. El pasado había hablado, y el presente estaba por romperse. Porque lo que había ocurrido con Agustín después de aquella noche no era un simple arrebato, no era ira, no era miedo, era otra cosa, algo más oscuro, algo que la finca ya había visto antes. Y lo que íbamos a descubrir en el Sendero Norte, el sendero que nadie usaba, iba a determinar el destino de todos nosotros. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a seguir creando historias fuertes, profundas y llenas de emoción, suscríbete al canal.
Tu apoyo hace una enorme diferencia. El policía guardó la cadena rota en una bolsa. María Fernanda la miraba como si su propio corazón estuviera ahí adentro, dividido en dos, colgando de un hilo que acababa de romperse. Renato, mi vecino, se quitó el sombrero, incómodo. Doña Soledad, encontramos más huellas, son recientes, van hacia el sendero norte. El sendero norte, aquel camino que nadie usaba, aquel que bordeaba la parte más vieja de la finca, aquel que, según mi madre, estaba cargado. Mi madre nunca quiso explicarme cargado de qué, ni por qué. Solo me decía, no vayas sola, y menos de noche. Tragué saliva. Hacía décadas que nadie caminaba por ahí, ni mis hijos, ni los peones que tuve en mis años de trabajo pesado, ni yo misma. María Fernanda se aferró a mi brazo. Mamá, ¿por qué él estaría ahí? ¿Por qué Agustín volvería después de la noche que tuvimos? Yo no pude responderle, porque la verdad era simple. Un hombre que pierde el control, pierde también el juicio, y Agustín lo había perdido todo en una sola noche. Su orgullo, su autoridad, su imagen, su dominio sobre mi hija. Cuando un hombre así cae, se vuelve impredecible. El policía señaló hacia el bosque. Señora, sería mejor que no viniera, pero creo que, por cómo está la situación, usted debe saber lo que pasa. María Fernanda lo interrumpió. Yo voy, sea lo que sea, voy. El policía la miró con compasión. Señora, puede ser perturbador. María Fernanda se enderezó. Peor ya no puede ser. Yo puse una mano sobre su hombro. Vamos juntas. Renato y su esposa se ofrecieron a acompañarnos, así que fuimos. 5 personas caminando lentamente por un sendero que llevaba años durmiendo bajo el polvo y las hojas. El aire estaba distinto, denso, como si el bosque respirara con nosotros. Cada paso levantaba olor a tierra vieja, a raíces mojadas, a historia. María Fernanda, temblorosa, preguntó, «Mamá, ¿por qué dijiste anoche que la voz era de la abuela? ¿Por qué ahora esto?» Mi garganta se apretó, porque en esta finca todo lo que quieras ocultar se revela, tarde o temprano. Ella bajó la mirada. Yo oculté cosas de mi matrimonio. Lo sé, dije. No necesitabas decirlas. Yo las veía, pero tú no estabas lista para escuchar. Ella apretó los labios. El policía iba adelante, siguiendo las huellas. De pronto se detuvo. Aquí, nos acercamos. Las huellas terminaban frente a una zona de tierra revuelta, como si alguien hubiera forcejeado ahí. Había ramas rotas, barro pisoteado y marcas profundas de zapatos, zapatos grandes, de hombre. María Fernanda dio un paso atrás. «Mamá», yo puse la mano en su espalda. «Tranquila, respira». El policía examinó el suelo. Aquí hubo pelea, o caída, o las dos cosas. María Fernanda se llevó las manos a la boca. «Dios mío, Agustín». «No», dije con firmeza. «Él no está muerto, lo sabría». María Fernanda me miró como si yo tuviera un sexto sentido, pero no era eso. Era algo más simple y más doloroso. Yo conviví con él años, sabía leer su oscuridad, sabía cómo respiraba la rabia de un hombre así. Él no se desaparecería tan fácil. Él estaba escondido, esperando. El policía siguió avanzando unos metros más y levantó la mano, pidiendo silencio. Algo había ahí. Nos acercamos despacio, y entonces lo vimos. Un saco negro, de esos que Agustín usaba para cargar herramientas, tirado contra un árbol, abierto. Dentro había un destornillador, una cuerda enrollada y una linterna rota. María Fernanda palideció. «Mamá, ¿por qué traería esto?» Yo respiré hondo. Vino a amenazar. No vino a hablar, o algo peor. El policía se puso serio. «Señoras, esto ya no es un conflicto familiar. Esto es un peligro real. Tenemos que buscarlo. Y ustedes dos deben volver a la casa ahora». Pero María Fernanda negó. «No, yo no me voy. Si Agustín está aquí, yo quiero verlo. Quiero que me diga en la cara lo que piensa hacer. Quiero poner fin a esto hoy». El policía suspiró. «Señora, usted no entiende el riesgo». «Yo entiendo más que usted», respondió ella con voz quebrada. «Yo viví con él». Me dolió escucharla así. Me dolió ver su fuerza quebrarse en medio del bosque. Entonces, Renato, el vecino, dijo algo extraño. «Doña Soledad, mire ahí». Señaló hacia un tronco partido. En la corteza había algo escrito, grabado con una navaja, seguramente. Nos acercamos. Las letras eran irregulares, torpes, violentas. Decía, «Esto no terminó». María Fernanda se llevó las manos al pecho. «No, no, mamá». Él perdió la cabeza. Yo toqué las letras con la punta de mi dedo. Estaban frescas.
apenas talladas. Aún doría la madera, y entonces lo comprendí. Agustín no había huido. Agustín no había desaparecido. Agustín estaba escondido en mi bosque, esperando que yo perdiera el miedo, esperando que bajara la guardia, esperando que mi hija dudara otra vez. Y no, eso no iba a pasar, no esta vez. De pronto, un ruido seco resonó entre los árboles, un crujido, un paso, una respiración. El policía levantó la mano. Silencio. ¿Hay alguien ahí? María Fernanda agarró mi mano con fuerza. Y yo supe, en ese mismo instante, que la voz de anoche, la voz de mi madre, no había venido para asustar, había venido para proteger, porque lo que saliera de entre esos árboles no sería la misma persona que mi hija creyó amar. Sería algo más oscuro, algo roto, algo peligroso. Y la finca, mi finca, había tratado de advertirme desde el principio. Soledad, susurró María Fernanda, temblando. ¿Qué hacemos? Yo respiré hondo. Y lo dije con toda la firmeza de mis 68 años, con toda la fuerza que me heredaron las mujeres antes que yo. Lo enfrentamos, porque por primera vez en décadas, yo no estaba sola. El crujido volvió a sonar, más fuerte, más cercano. Era el tipo de ruido que no hace un animal. Era un paso humano, un peso humano, una respiración humana. El policía desenfundó su linterna y la encendió, apuntando hacia el bosque. «¡Identifíquese!», ordenó con voz firme. «¡Salga con las manos arriba!». Nadie respondió. El silencio del bosque se hizo tan denso que parecía un animal mirando fijamente desde entre las sombras. María Fernanda jadeaba. Su mano apretaba la mía con tanta fuerza que sus dedos temblaban sobre mis nudillos. Renato, el vecino, retrocedió un paso, pero no huyó. Su esposa se cubrió la boca, horrorizada. Yo me quedé quieta, porque conocía ese silencio. Era el silencio de un hombre que no está pensando, que no está razonando, que no está midiendo las consecuencias. Era el silencio de un hombre que ya cruzó una línea interna de la cual no se regresa. El policía volvió a hablar. «Salga ahora, señor Agustín. Esto es una orden policial». Y entonces lo vimos. Una sombra se movió entre los árboles. No corría, no huía, no temblaba, avanzaba, despacio, muy despacio, hasta que la luz de la linterna lo alcanzó. Y allí estaba él, Agustín, con la ropa sucia de barro, la cara desencajada, los ojos rojos, abiertos de par en par, la respiración entrecortada como si hubiera corrido o llorado. María Fernanda soltó un sollozo. «Agustín, ¿qué hiciste?». Él se quedó mirándola, y esa mirada, Dios mío, esa mirada no era de enojo, ni de tristeza, ni de culpa. Era una mirada vacía, como si algo dentro de él se hubiera quebrado para siempre. «Te llevaste todo», murmuró con la voz ronca. Tú me quitaste todo». El policía dio un paso adelante. «Señor Agustín, su esposa no se llevó todo esto, y ahora está invadiendo propiedad privada. Necesito que deje el objeto que tiene en la mano». María Fernanda abrió los ojos de golpe. ¿Qué tienes ahí? «Agustín, suéltalo». Entonces él levantó la mano, y vimos lo que sostenía. No era un arma, no era una cuerda. Era algo más simbólico, más perturbador. Era la cadena rota de María Fernanda, la misma que él le arrancó la noche anterior, la misma que el policía encontró aplastada en el camino. Él la sostenía como un trofeo enfermo, como si quisiera mostrar que tenía algo de ella que aún le pertenecía. «Esto», dijo con la voz temblando, «esto es mío». María Fernanda gritó. «No, Agustín, no es tuyo. Nada de eso es tuyo. Déjala, ya no me posees». Él respiró hondo. Su pecho subía y bajaba como si estuviera conteniendo un océano entero. «Tú eras mía», murmuró, «y ella me la quitó. Yo di un paso adelante. Yo no te quité nada. Tú la perdiste porque quisiste dominarla, porque quisiste dominarme, porque olvidaste que el amor no es posesión, es respeto». María Fernanda lloraba. Apretaba mi mano como si fuese la única cuerda que la mantenía en pie. Agustín levantó la cabeza hacia mí. Su mirada estaba llena de odio, pero también de miedo. «Tú», murmuró, «tú arruinaste todo». El policía alzó la voz. «Señor Agustín, es suficiente. Baje la mano. Suelte la cadena. Necesitamos que retroceda ahora mismo». Agustín no obedeció. Dio un paso hacia nosotras. El policía levantó la mano, listo para accionar su defensa. Ni un paso más. Pero Agustín no lo escuchó. Seguía avanzando hacia mí. «Tú», repitió,
Tú me quitaste todo lo que yo tenía. María Fernanda gritó. No, fui yo quien se fue. Fui yo quien te dejó. Mi madre no tuvo nada que ver. Déjala en paz. Agustín se detuvo en seco. Algo en esa frase lo atravesó como una punzada. Entonces ocurrió. Un viento fuerte, repentino, frío, atravesó el sendero. Las hojas subieron del suelo como si se movieran solas. Los árboles crujieron. El aire se espesó. Y una voz, esa misma voz que escuché anoche, se escuchó, suave pero clara. Soledad, cuida a tu hija. María Fernanda cayó de rodillas. El policía miró a todos lados, desconcertado. ¿Quién habló? ¿Quién demonios habló? Renato hizo la señal de la cruz. Yo no me moví. Solo dije, yo te escucho, mamá. Agustín retrocedió un paso. Parecía a punto de desmoronarse. No, no, eso no existe. No existe, no existe. Y entonces cayó. Se desplomó de rodillas en la tierra. La cadena se le cayó de la mano. El policía corrió hacia él, lo inmovilizó, lo esposó. Agustín no resistió, no gritó, no pataleó, solo murmuró una y otra vez. Ella me habló, esa voz, esa mujer vieja, esa mujer. María Fernanda se abrazó a mí. Yo la sostuve, y el bosque se quedó en silencio, como si hubiera terminado su trabajo. El policía levantó a Agustín del suelo y dijo, Señora Soledad, señora María Fernanda, él no está bien. Esto va a investigación formal, y lo más probable es que sea internado. María Fernanda lloró, agotada. Yo la abracé más fuerte, porque aunque esa voz viniera del pasado, su advertencia era para el presente, y yo sabía lo que significaba. Esta historia no había terminado. No todavía, porque lo que vendría después no sería un problema con Agustín, sería algo más profundo, más antiguo, algo que la finca venía guardando por generaciones. Y por primera vez en mi vida, entendí que no podía huir de ese pasado, tenía que enfrentarlo. El policía se llevó a Agustín por el sendero, custodiado por Renato y otro agente que había llegado más tarde. María Fernanda y yo avanzamos detrás, despacio, como dos almas que regresan de una tormenta demasiado larga. El bosque, testigo mudo, volvió a su silencio habitual, pero ya no era el mismo silencio que escuché durante décadas. Este silencio estaba cargado, pesaba, como si los árboles hubieran visto demasiado y no quisieran hablar de ello. María Fernanda no soltaba mi mano, no dijo ni una palabra mientras volvíamos a la casa, y yo la entendía. Porque cuando una mujer se da cuenta de que durmió durante años con un hombre que podía romperse así, se rompe ella también. Cuando llegamos a la finca, la policía ya había acordonado la entrada para tomar pruebas. Mi hija entró a la cocina, se sentó en la mesa y bajó la cabeza entre los brazos. Mamá, murmuró, yo no sabía que él podía llegar a esto. Yo no sabía que yo misma estaba viviendo con un hombre así. Mamá, ¿cómo no lo vi? Me senté a su lado. Porque nadie te enseñó a ver. Ella levantó lentamente la cabeza. ¿Cómo? Nadie te enseñó a identificar el desprecio disfrazado de preocupación. Nadie te enseñó a detectar el control disfrazado de amor. Nadie te enseñó que un hombre no te grita por amor, ni te humilla por amor, ni te aísla por amor. María Fernanda comenzó a llorar. No un llanto de miedo, no un llanto de histeria. Era un llanto profundo, un llanto que solo sale cuando una mujer se da cuenta de que fue moldeada para soportar más de lo que merecía. La abracé. Hija, él no te amaba, él te poseía. Son cosas distintas. Ella hundió la cara en mi hombro, temblando. Durante minutos, solo escuchamos el sonido de los policías moviéndose afuera, tomando fotos, midiendo huellas, y mi hija llorando por los años que perdió sin darse cuenta. Cuando por fin se calmó, me miró con ojos rojos. Mamá, dijiste que la finca guarda memoria, que guarda historias de mujeres. ¿Qué pasó aquí realmente? Yo respiré hondo. Había evitado esta conversación por más de 30 años, y ahora tenía que abrir esa puerta. Siéntate, dije, porque esto no es fácil. Ella asintió, y así, en esa cocina donde tantas veces la vi comer pan con manteca cuando era niña, decidí contarle la verdad. Tu abuela, comencé, no murió como todos creen. María Fernanda frunció el ceño. ¿Cómo que no murió como creemos? Mamá, tú siempre dijiste que murió dormida. Porque eso fue lo que nos hizo creer el médico del pueblo y lo que mi padre quiso que dijéramos.
Ella se enderezó en la silla. ¿Qué pasó entonces? Mis manos temblaron al tomar la taza de té frío frente a mí. Tu abuela no murió dormida, murió huyendo. El silencio se espesó. María Fernanda tragó saliva. ¿Huyendo de quién? Yo la miré fijo. De tu abuelo. Ella abrió los ojos de par en par. Mamá, ¿qué estás diciendo? Que el hombre que tú imaginas como un abuelo dulce no lo era. No para nosotras, no para su esposa, no para ninguna mujer. Mi hija se cubrió la boca. Yo continué. Tu abuelo era un hombre respetado en el pueblo, trabajador, responsable, pero en la casa era otro, controlador, celoso, exigente, rudo, impaciente, y tu abuela vivía con miedo. Las lágrimas comenzaron a caer por su cara. Mamá, ¿por qué nunca me contaste? Porque tú eras una niña. Porque yo necesitaba protegerte de una historia que me partía en dos. Porque pensé que el dolor muere cuando una lo entierra. Pero no, no muere. Se queda en la tierra. Se queda en las paredes. Se queda en la finca. Ella se tapó la cara. Yo seguí. La noche en que tu abuela murió, hubo un apagón. Como anoche. Ella salió corriendo al bosque, descalza, temblando, pidiendo ayuda. Yo la oí. Tenía 15 años. Mi voz se quebró. Corrí detrás de ella, pero no la encontré. La hallaron al amanecer, cansada, congelada, agotada, con el corazón detenido, pero sin un solo golpe, sin una sola herida. María Fernanda lloraba abiertamente. Mamá, mamita, qué horror. Tu abuelo dijo que fue muerte natural. Todo el pueblo lo creyó. Yo no. Ella murió intentando huir, y esa noche, justo antes de que cayera, me llamó. María Fernanda se limpió las lágrimas. ¿Cómo te llamó? Me dijo lo mismo que escuchaste anoche. Soledad, ya basta. Mi hija se quedó rígida. Yo asentí lentamente. Esa no era una maldición. Era un aviso. Era el último consejo de una mujer que no pudo salvarse a sí misma, pero quiso salvarme a mí. Quiso salvarte a ti. María Fernanda cubrió su rostro entre las manos. Mamá, yo repetí la misma historia sin saberlo. Yo me metí con un hombre igual. Yo seguí el mismo patrón. Dios, ¿cómo no lo vi? La abracé fuerte. Porque la historia se repite cuando nadie la dice. Porque el silencio nos hereda dolores. Porque las mujeres de esta familia hemos sido valientes, pero demasiado calladas. Ella lloró en mis brazos un largo rato. Y cuando por fin levantó la cabeza, dijo, Mamá, yo no quiero repetir esto nunca más. Yo acaricié su cabello. No lo harás. ¿Y sabes por qué? Ella negó con la cabeza, temblando. Porque ahora no estás sola. Porque ahora conoces tu historia. Porque ahora tienes límites. Y porque lo que tu abuela no pudo hacer, tú sí vas a hacer. Afuera, los policías se preparaban para trasladar a Agustín al hospital psiquiátrico. La finca estaba tranquila otra vez, como si hubiera exhalado por fin. Pero yo sabía que faltaba una cosa, un cierre, una liberación, un acto simbólico para romper el ciclo, porque la voz de mi madre no había aparecido por casualidad, había aparecido para abrir una herida, y ahora debíamos cerrarla. La policía se fue cerca del mediodía. Se llevaron a Agustín esposado, delirando, murmurando palabras sin sentido, pidiendo que no lo dejaran solo, repitiendo que la mujer vieja lo había llamado. No sabíamos si hablaba de mí o de mi madre, o de las dos. Cuando la última patrulla desapareció por el camino de tierra, la finca quedó en un silencio extraño. No era el silencio cómodo del campo, era un silencio expectante, como si la tierra estuviera esperando que yo hiciera algo más. María Fernanda estaba sentada en la mesa del comedor, con la mirada perdida, todavía sosteniendo la bolsita donde el policía guardó su cadena rota. Se veía cansada, pero también diferente. Había algo en su mirada, un brillo nuevo, una fuerza que yo no le veía desde que era adolescente. Me acerqué. Hija, dije suavemente, tenemos que terminar lo que empezó anoche. Ella levantó la mirada, confundida. ¿Qué cosa, mamá? Me senté frente a ella. Hay heridas que no se cierran con policías, ni con esposas, ni con patrullas, se cierran con actos. María Fernanda tragó saliva. Mamá, no entiendo. Tomé aire. Tenía que decirlo, aunque doliera. Tenemos que ir al bosque, al lugar donde encontraron a tu abuela.
al sitio donde murió intentando huir. Ella abrió los ojos. ¿Para qué? Mamá, ese lugar te trae dolor, negué despacio. Ese lugar me lo he guardado toda la vida. Nunca volví, nunca lo lloré, nunca lo enfrenté, me hice la fuerte. Y eso también es una forma de cobardía. María Fernanda me tomó la mano. Mamá, tú no eres cobarde. Sí, hija, lo fui, porque no la defendí, porque no grité, porque no dije nada cuando debí decirlo. Ella apretó mis dedos. Eras una niña. Y también estás repitiendo dolores que no te pertenecen. Mi hija bajó la cabeza, llorando en silencio. Entonces, vamos, murmuró. Si tú puedes, yo puedo. Salimos juntas al bosque, caminando por el sendero norte, ese que llevaba años sin ser pisado por nadie de nuestra familia. El aire allí era distinto. Más frío, más húmedo, más quieto. Los árboles parecían más altos, las sombras más densas. Y aunque era pleno día, algo en el ambiente hacía que la luz del sol pareciera más tenue, como si entrara con timidez. María Fernanda observaba cada detalle, inquieta. Mamá, ¿segura que es por aquí? Asentí despacio. Sí, lo recuerdo como si fuera ayer. Mi voz se rompió un poco. Yo corrí por este mismo sendero, descalza, con las manos temblando, intentando alcanzarla. María Fernanda me abrazó por los hombros. Mamá, ¿ya pasó? Negué. No, hija, no pasó. Pasó para ella, pero cuando llegamos al claro, un pequeño círculo de tierra donde los árboles se abrían un poco, sentí un golpe en el pecho. Ahí, justo allí. La tierra, esa tierra que la vio morir, estaba intacta, como si el tiempo hubiera pasado alrededor, pero nunca encima. María Fernanda miró el lugar con respeto, incluso con miedo. Mamá, ¿qué hacemos ahora? Yo miré el cielo, luego la tierra, luego los árboles, y saqué algo de mi bolsillo, una foto vieja, doblada, amarillenta. Era mi madre, sonriendo con esa sonrisa suave que siempre guardé como un tesoro. María Fernanda la tomó con delicadeza. Es tan hermosa, mamá. Lo era, susurré, y fuerte, y terca, y valiente, pero le faltó algo que ahora nosotras sí tenemos. ¿Qué? Vos. Mi hija cerró los ojos. Yo me arrodillé lentamente, sintiendo cómo mis rodillas crujían con la edad. María Fernanda se arrodilló a mi lado. Puse la foto en la tierra. Los pájaros guardaron silencio. El viento se detuvo. El bosque pareció inclinarse hacia nosotras, y entonces hablé. Mamá. Pasé toda mi vida guardándote en silencio. Te honré cuidando esta finca. Pero nunca te lloré aquí. Nunca te dije lo que me dejaste. Nunca te dije que me rompiste al irte, pero también me hiciste fuerte. María Fernanda comenzó a llorar. Hoy vengo a devolverte lo que me dejaste tirado aquella noche, tu voz. Mi hija apoyó la mano sobre la mía. Abuela, dijo ella, con la voz quebrada. Yo no sabía nada. Yo repetí tu historia sin saberlo, sin entenderlo. Su cuerpo temblaba. Pero hoy yo también digo basta. Yo no voy a vivir con miedo. No voy a estar con un hombre que me ahoga. No voy a callar cuando algo me duele. No voy a esconder mi voz como tú tuviste que hacerlo. Yo la abracé fuerte, muy fuerte, y juntas dijimos, ya basta. El bosque respondió, no con palabras, con algo más sutil, un viento cálido, breve, como una caricia en el cabello. María Fernanda cerró los ojos de inmediato. Mamá, ¿sentiste eso? Sí, dije, fue ella. Mi hija apoyó su cabeza en mi hombro, y yo, por primera vez en décadas, dejé que las lágrimas salieran. Mamá, dije al aire, ahora sí puedes descansar. Nosotras seguimos adelante. La tierra pareció asentir. Cuando volvimos a la casa, algo había cambiado. No afuera, dentro de nosotras. Ya no había miedo, ya no había silencio, ya no había peso. Había determinación. Había unión. Había una fuerza ancestral que por fin se había liberado. Pero el día no había terminado. Aún faltaba enfrentar las consecuencias con la policía, con el pueblo, con la familia de Agustín. Y con una verdad que yo nunca imaginé que saldría a la luz. Una verdad que un policía golpearía a mi puerta para revelar. Cuando regresamos del bosque, el sol comenzaba a bajar detrás de los cerros. La finca se veía tranquila, casi demasiado tranquila después de todo lo que había ocurrido. María Fernanda preparó café en silencio, como si cada movimiento la ayudara a mantener el control. A mí me dolían las piernas, los hombros, los dedos. Toda yo estaba cansada, pero por dentro, por primera vez en años, me sentía fuerte,
Habíamos hecho lo que nuestra familia nunca hizo, enfrentar la verdad sin miedo. Pensé que ese sería el cierre del día, pero no. El destino tenía otro plan. A las 5 de la tarde, justo cuando el café comenzaba a oler a hogar, escuchamos un golpe seco en la puerta principal. No un golpe tímido, no un golpe educado, un golpe firme, de autoridad. María Fernanda y yo nos miramos. El silencio entre nosotras fue una pregunta muda. ¿Será la policía? Me levanté despacio, apoyándome en la mesa. Mis piernas temblaban apenas, pero no de miedo, de edad. El miedo ya no tenía lugar en mí. Fui a la puerta y la abrí. Era un policía, pero no el mismo que vino por Agustín. Este era mayor, más serio, con los ojos claros y la espalda recta. «Buenas tardes, señora Soledad», dijo, con voz grave. «Buenas tardes, oficial». María Fernanda apareció detrás de mí. Él la saludó con un pequeño movimiento de cabeza. «Señora María Fernanda, necesito que ambas me acompañen a la mesa. Tenemos que hablar de algo importante». Mi hija se tensó. «¿Es sobre Agustín?» El oficial respiró hondo. «Sí y no». Entró en la casa, se quitó el sombrero, se sentó, y supe de inmediato que no venía con buenas noticias. Yo me senté frente a él, María Fernanda a mi lado, temblando un poco. El oficial habló. «Señora Soledad, señora María Fernanda, antes que nada quiero tranquilizarlas. Agustín está estable, bajo vigilancia constante, y no puede acercarse a ustedes». María Fernanda soltó un suspiro quebrado. Yo le apreté la mano. «Pero», continuó el oficial, «durante el traslado dijo cosas, muchas cosas, y algunas coinciden con denuncias que recibimos esta mañana de la familia de él». María Fernanda se quedó rígida. «¿La familia de Agustín? ¿Qué denuncias?». El oficial apoyó las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos. «Denuncias en contra de ustedes dos». Mi hija se llevó la mano a la boca. Yo mantuve la calma. «¿Denuncias de qué tipo?», pregunté. El oficial tomó aire. «De intento de agresión, de persecución, de daño emocional. Y lo más grave, lo acusan de haber perdido la razón por culpa de ustedes». María Fernanda soltó un grito ahogado. «Eso es mentira. Ellos ni siquiera estaban aquí anoche. No saben nada». El oficial levantó una mano para calmarla. «Señora, sabemos que es mentira. Varias pruebas indican que Agustín estaba fuera de control antes de llegar aquí, y tenemos grabaciones de sus delirios en el hospital. Pero la familia está buscando culpables, y ustedes son su blanco». Yo asentí con la cabeza. Lo imaginé. «También», añadió el oficial, «quieren acceso a la finca. Dicen que Agustín tiene derecho a retirar pertenencias, y que usted, señora Soledad, se negó injustamente». María Fernanda golpeó la mesa sin querer. «Él entró de madrugada. Entró escondido. Eso es delito». El oficial suspiró. «Lo sé, y tenemos pruebas, pero su familia quiere guerra, no justicia». Yo me mantuve firme. «¿Oficial? ¿Qué es lo que realmente viniste a decir?». Él me miró directo a los ojos. «Que necesitan reforzar la protección aquí, que los familiares de Agustín están alterados, que su madre vino al destacamento gritando que esta finca está maldita, que usted embruja a su familia y que Agustín está poseído». María Fernanda abrió los ojos. «¿Qué? ¿Poseído?». El oficial bajó la mirada. «Dicen que ustedes hicieron algo en el bosque y que por eso Agustín perdió la cabeza». María Fernanda se quedó sin aire. Yo me incliné hacia adelante, seria. «Nosotros no fuimos al bosque a dañar a nadie. Fuimos a cerrar un capítulo familiar. Un duelo». El oficial asintió. «Yo les creo, pero la familia de él no. Y ya movilizaron abogados. Están pidiendo una orden para inspeccionar su propiedad». María Fernanda se levantó de golpe. «No pueden. Es nuestra casa». El oficial habló firme. «Pueden intentarlo». Yo me quedé en silencio por unos segundos, pensando, sintiendo cómo el pasado volvía a querer tragarnos, igual que en tiempos de mi madre. Luego dije: «Oficial, ¿qué más dijo Agustín en el hospital?». Él dudó. «Señora, lo que dijo no es fácil. Dilo igual». El oficial apretó los labios. «Dijo que no vino solo anoche». María Fernanda se estremeció. «¿Cómo que no vino solo?». El oficial bajó la voz. «Dijo que alguien lo acompañó hasta la mitad del camino, alguien que lo animó a entrar a la finca, alguien que le dio instrucciones, y que ese alguien era una mujer mayor». María Fernanda se llevó las manos al pecho. «¿Una mujer mayor?». El oficial asintió lentamente. «Y no se refiere a usted,
ni a ninguna mujer viva que conozcamos. Mi estómago se tensó. María Fernanda murmuró: «Mamá». Él escuchó la voz también. El oficial continuó: «Según él, esa mujer le dijo que debía venir aquí, que debía buscar algo, que debía terminar lo que quedó pendiente». María Fernanda temblaba. Yo cerré los ojos y entendí. No era solo nuestra historia, no era solo la violencia de Agustín, no era solo el ciclo familiar, la finca, el pasado, mi madre, la voz. Todo estaba conectado. La tierra quería que algo saliera a la luz, y ahora, la familia de Agustín buscaba su propia guerra. «Oficial», dije abriendo los ojos, «¿qué quiere exactamente la familia?» Él respiró hondo. «Quieren entrar al bosque y quieren excavar». Mi hija gritó: «¿Excavar? ¿Por qué? ¿Qué creen que hay aquí?» El oficial me miró de un modo que nunca olvidaré, con respeto, con preocupación y con algo de temor, porque Agustín afirmó que la mujer que escuchó le dijo que en este bosque hay algo enterrado. El aire se detuvo. María Fernanda me agarró el brazo. «Mamá, ¿qué hay enterrado?» Yo la miré y supe que no podía seguir callando más. María Fernanda me miraba con pánico, no con miedo al bosque, ni a Agustín, ni a la policía. Era miedo a mí, a lo que yo sabía y nunca había dicho, a un silencio que llevaba décadas guardando veneno. Tragué saliva. El oficial esperó, serio, respetuoso, pero visiblemente inquieto. «Señora Soledad», dijo él, «¿hay algo que debamos saber?» El aire en la cocina cambió. Se volvió más espeso, más lento, como si la finca misma contuviera la respiración. María Fernanda agarró mi mano. «Mamá, por favor, dime la verdad, toda la verdad». Yo cerré los ojos un instante. Una imagen antigua, polvorienta, rota, dolorosa, volvió desde lo más profundo de mi memoria. La noche del apagón, la carrera en el bosque, mi madre gritando, mi padre detrás de ella, yo escondida entre los árboles, temblando, sin poder mover las piernas. Abrí los ojos. «Hay algo enterrado en esta finca», dije. María Fernanda llamó aire de golpe. El oficial apretó la mandíbula. «¿Qué exactamente?» Mi voz salió baja, profunda, honesta como nunca antes en mi vida. «La verdad». María Fernanda sollozó. «Mamá, no entiendo». Respiré hondo. «La verdad sobre la muerte de tu abuela. La verdad que nadie quiso aceptar. La verdad que yo escondí para protegerme, pero que ahora quiere salir, porque la tierra no guarda secretos para siempre». El oficial me observaba sin pestañear. Yo continué. «Mi madre no murió sola, no murió de frío, no murió huyendo únicamente». María Fernanda se llevó las manos a la boca. «Mamá, por favor». Ella murió luchando, defendiéndose, defendiéndome. La voz se me quebró al recordar, y mi padre la alcanzó en ese claro. El oficial dio un paso hacia atrás, sorprendido. «¿Está diciendo que hubo violencia? ¿Que su padre?» Asentí con dificultad. «Sí». Él la golpeó. Ella intentó escapar. Yo grité. Él me amenazó. Y cuando ella cayó, él me obligó a decir que la encontramos después, que se había perdido, que murió dormida. María Fernanda lloró como si algo dentro de ella se hubiera roto en dos. «Mamá, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué nunca me contaste esto?» La miré a los ojos. «Porque tenía miedo. Y porque en aquel tiempo nadie escuchaba a una mujer». Ella se arrodilló a mi lado, temblando. ¿Qué enterraron aquí?» Mi voz se volvió apenas un susurro. «Mi padre enterró algo esa noche, antes de que llegara la policía. Lo vi desde los árboles, nunca pude acercarme, nunca supe qué era, y nunca pude decirle a nadie». El oficial anotaba frenéticamente. «¿Tiene idea de qué pudo ser?» Asentí, con un temblor en los labios. «Sí». María Fernanda esperó, con el corazón en la garganta. «Enterró las cosas de tu abuela, sus objetos, sus cartas, su diario, todo lo que pudiera incriminarlo, todo lo que ella tocó esa noche, todo lo que probaba lo que realmente ocurrió». Mi hija se tapó la boca, sollozando. El oficial me miró con gravedad. «Señora, ¿sabe que esto cambia toda la investigación?» «Lo sé». «¿Sabe que esto puede abrir un caso antiguo y uno nuevo?» «Lo sé». María Fernanda me tomó el rostro con las dos manos. «Mamá, ¿por qué lo callaste tanto tiempo?» Las lágrimas me ardieron, porque si decía algo en aquel momento, me arrebataban la finca. Y esta finca era lo único que me quedaba de ella. Mi hija se desmoronó en mis brazos. «Mamá, la protegiste como pudiste, como entendiste,
como te enseñaron. Yo la abracé fuerte, muy fuerte. Y entonces el oficial dijo lo que cambiaría todo. Señora Soledad, si su padre realmente enterró objetos relacionados con la muerte de su esposa, si hay pruebas, si hay documentos, si hay restos, sentí un escalofrío. No creo que haya restos, dije. Mi madre está enterrada en el cementerio del pueblo. Pero, añadió él, si hay objetos personales, cartas, pruebas, eso podría explicar por qué Agustín escuchó esa voz y por qué dijo que la mujer lo guiaba hacia lo enterrado. María Fernanda tragó saliva. Mamá, ¿crees que la abuela quiere que lo encontremos? Yo respiré hondo, miré por la ventana, miré los árboles, miré el sendero norte, y lo supe. Sentí la respuesta en el pecho, en las manos, en la tierra. Sí, hija, creo que es ella, creo que quiere que la verdad salga a la luz, y que este ciclo termine de una vez por todas. El oficial guardó la libreta. Entonces, mañana temprano iniciaré el proceso para una búsqueda formal, con excavación, con peritos, con arqueología forense y con protección policial para ustedes. María Fernanda me abrazó más fuerte. Yo asentí. Hágalo, oficial. Es hora. El oficial se fue, dejando detrás un aire cargado de destino. María Fernanda y yo nos quedamos en silencio. Mamá, murmuró, ¿y si encontramos algo terrible? Le acaricié la mejilla. Nada es más terrible que vivir sin verdad. Ella cerró los ojos. ¿Y si la voz vuelve? La abracé. Entonces la escucharemos juntas. Porque ahora, por primera vez en generaciones, las mujeres de esta familia no estábamos solas, y lo que la tierra iba a revelar al día siguiente no cambiaría solo nuestra historia, cambiaría nuestra sangre. El amanecer llegó lento, pesado, gris. Parecía que el cielo también sabía lo que iba a pasar ese día. María Fernanda y yo estábamos despiertas desde las 5 de la mañana. Ni ella ni yo pudimos dormir una sola hora. El silencio de la finca no era silencio, era un latido que venía de la tierra. A las 6:30 escuchamos motores acercándose. No uno, varios. Me levanté y salí al porche. María Fernanda detrás de mí, envuelta en una manta. Por el camino entraron 2 camionetas policiales, un vehículo oficial con especialistas forenses y un coche civil con un fiscal adjunto. El oficial que nos visitó el día anterior bajó primero. Señora Soledad, señora María Fernanda, hoy iniciaremos la búsqueda. María Fernanda tragó saliva. Yo asentí. Sabía que este día llegaría, pero jamás pensé que lo viviría a los 68 años. Jamás pensé que tendría que enfrentar a mi propio pasado con excavadoras, peritos y autoridades. El oficial explicó el proceso. Vamos a excavar en la zona que usted indicó, primero superficial, luego más profundo, dependiendo de lo que encontremos. Ustedes pueden acompañarnos, pero manteniendo distancia. Yo respiré hondo. Vamos. El bosque estaba silencioso cuando llegamos. Los pájaros parecían observar. El aire estaba tenso, esperando. Los especialistas marcaron un perímetro, colocaron cuerdas, preparamos el suelo. Y cuando todo estuvo listo, el fiscal dio la orden. Comencemos. La primera palada de tierra sonó como un trueno. María Fernanda se apretó contra mí. Yo apoyé la mano en su hombro. Los hombres cavaban despacio, con movimientos calculados, respetuosos, como si supieran que aquello no era solo una investigación, sino un duelo. A los 10 minutos, uno de los forenses levantó la mano. ¡Algo aquí! Todos se acercaron. Mi corazón golpeaba en mi pecho. El forense retiró un poco más de tierra y apareció una esquina de metal oxidado. Parecía una caja antigua. Un escalofrío recorrió mi espalda. Señora Soledad, dijo el oficial, ¿reconoce esto? No me atrevía a acercarme, y sin embargo, mis pies avanzaron solos. Cuando la caja quedó totalmente a la vista, supe que era la misma que yo había visto a los 15 años, la misma que mi padre enterró con desesperación mientras yo lo miraba escondida. Era real, no era un recuerdo confundido, no era imaginación infantil, era una prueba que había estado esperando más de 50 años para salir a la luz. Los peritos no permitieron que la tocáramos. Con guantes, abrieron cuidadosamente la tapa. El aire se volvió espeso. El silencio era absoluto. Y dentro de la caja había un diario, un pañuelo bordado con iniciales, un medallón antiguo con una foto en miniatura, una carta doblada y manchada, una cinta rota que alguna vez ató el cabello de una mujer. María Fernanda sollozó. Mamá, eso era de la abuela.
Yo asentí, sintiendo los ojos arder. El fiscal tomó el diario con extremo cuidado. Esto parece antiguo, muy antiguo. ¿Lo reconoce? Sí, dije. Era su diario. Nadie tenía permiso de leerlo, ni siquiera yo. El fiscal abrió en la primera página. El papel estaba amarillento, frágil, la tinta casi borrada. Pero la primera frase era clara. Si algún día encuentran esto, que sepan que me llamo Clara y que no quiero morir. María Fernanda se cubrió la boca. Un sollozo escapó entre sus dedos. Yo me quedé inmóvil. El fiscal siguió leyendo unas líneas más. Mi esposo se vuelve otro por las noches. Me sigue, me vigila, me amenaza. Dice que soy suya, que sin él no soy nada. Tengo miedo por mí. Tengo miedo por mi hija. María Fernanda lloró. Lloró como si se le rompiera la piel. Yo cerré los ojos. Mi madre había hablado. Había dejado todo escrito. Había intentado salvarnos incluso antes de morir. Y mi padre, mi propio padre, lo había enterrado. Enterró su voz, enterró su verdad, enterró su libertad. El fiscal tomó la carta doblada. Estaba manchada de lágrimas antiguas, o tal vez sangre. La abrió, leyó en voz alta. Soledad, hija mía, si lees esta carta, es porque no pude escapar. No permitas que ningún hombre te calle. No permitas que te controlen. No permitas que te borren como me borraron a mí. Huye si debes, lucha si puedes, pero nunca entregues tu voz. Yo sentí mis rodillas aflojarse. María Fernanda me sostuvo. El fiscal levantó la vista. Señora Soledad, esto cambia todo sobre la muerte de su madre. Yo asentí, con lágrimas silenciosas. Lo sé. El oficial tomó aire. Con esto, podemos abrir un caso formal por homicidio histórico. Aunque su padre ya no esté vivo, su verdad sí estará. María Fernanda se agarró de mí. Mamá, la abuela te dejó una carta, te dejó su verdad, y tú nunca la viste. Yo lloré, finalmente, porque él la escondió, porque él la enterró, porque él sabía que si yo la encontraba, mi vida cambiaría, y ahora lo hacía, 50 años después. Los peritos siguieron revisando la caja. Dentro del medallón había una foto diminuta, mi madre abrazándome cuando yo era bebé. El pañuelo tenía sus iniciales, C.M., Clara Montenegro. La cinta rota todavía tenía un mechón diminuto de su cabello. Cada objeto pesaba toneladas en mi pecho. Era su vida, su historia, su voz, todo lo que ella quiso proteger y que él quiso enterrar. María Fernanda, arrodillada en la tierra, murmuró: «Mamá, ¿por qué la voz volvió ahora?» Yo la abracé, porque la verdad siempre encuentra forma de salir. Ella apoyó la frente sobre mi hombro. ¿Y Agustín? ¿Por qué él la escuchó? Mi respuesta fue simple, porque los hombres que quieren controlar mujeres siempre terminan enfrentándose a las voces que intentaron callar. El fiscal cerró la caja. Tendremos que llevárnosla. Estas pruebas son valiosísimas. Pero quiero que sepan algo. Nos miró a ambas. Esto no es solo una investigación. Esto es justicia. Y yo lo sentí en lo más profundo de mi cuerpo. Era justicia para mi madre, para mí, para mi hija y para todas las mujeres de mi familia. Cuando los peritos comenzaron a irse, un viento cálido atravesó el claro, acarició nuestras mejillas, movió las hojas, hizo que la cinta de la caja se levantara apenas. María Fernanda susurró: «Mamá, ¿fue ella?» Yo cerré los ojos. Sí, hija, ya descansó. Ese día cambió nuestras vidas. El pueblo habló durante semanas. Se reabrió un caso que todos creían enterrado. La familia de Agustín retrocedió cuando las pruebas salieron a la luz. Él fue internado y tratado. Nosotras recibimos protección, pero lo más importante no fue legal, ni policial, ni histórico. Lo más importante fue interno. La finca dejó de susurrar, el bosque dejó de tensarse, mi madre dejó de llamar, y por primera vez desde que era una niña, yo pude respirar sin miedo, porque la verdad, cuando sale, libera a todas. La tarde cayó lentamente sobre la finca, como si el cielo quisiera darnos un abrazo después de tantos años de silencios acumulados. Los vehículos oficiales ya se habían marchado, los especialistas también. Solo quedábamos nosotras dos, María Fernanda y yo, frente a la tierra removida donde por fin había salido la verdad. Ella se sentó en un tronco caído, con la mirada fija en el claro. Yo me apoyé en su hombro. No hablábamos, no hacía falta. Cuando una verdad enterrada durante medio siglo sale a la luz, las palabras sobran. Por primera vez en mi vida, sentí que mi madre estaba en paz. Por primera vez, sentí que la finca respiraba liviana.
Por primera vez, sentí que la voz que resonó en la oscuridad la noche anterior ya no era un reclamo, era un adiós. Al caer la noche, caminamos lentamente hacia la casa. El sendero parecía más claro, como si las sombras hubieran retrocedido. La luna iluminaba el camino con suavidad y las hojas crujían bajo nuestros pies como si celebraran. Al entrar a la cocina, María Fernanda me miró con ojos distintos. Ya no tenía miedo, ya no tenía vergüenza, ya no tenía culpa, tenía fuerza, una fuerza que ella misma no conocía. «Mamá», dijo suavemente. «Gracias». Yo le acaricié la mejilla. «¿Por qué me agradeces?» Ella respiró hondo. «Por romper conmigo un secreto que no me pertenecía, pero que me estaba arrastrando igual. Por enseñarme que hay dolores que no debemos heredar y por mostrarme que puedo empezar de nuevo». La abracé. Mi hija, mi niña, mi mujer. Ella que había repetido sin saberlo la historia de mi madre. Ella que había amado a un hombre que quería poseerla. Ella que casi pierde la voz, igual que mi abuela, igual que yo. Pero no, no esta vez. El ciclo se rompió. Lo rompimos juntas. Días después, recibí una llamada del fiscal. «Señora Soledad», dijo con voz solemne, «el diario de su madre confirma los abusos. Lo que usted vio aquella noche coincide con sus escritos. Su padre ejerció violencia extrema durante años, y la comunidad nunca lo supo. Esta investigación dejará registro de lo ocurrido. Su madre tendrá, por fin, un informe verdadero sobre su muerte». Sentí el pecho caliente. «Gracias», dije. Tardó demasiado, pero llegó. El fiscal guardó silencio unos segundos antes de añadir: «Señora, usted salvó a su hija. Su madre la salvó a usted. Su historia será importante para muchas mujeres, no solo para su familia». Cuando colgué, lloré, no de tristeza, no de dolor, de alivio, de justicia, de renacimiento. La noticia corrió por el pueblo como viento. Unos se escandalizaron, otros se quedaron en silencio. Algunos lloraron. La gente que había respetado tanto a mi padre no supo cómo reaccionar, pero yo sí. Yo sabía que la verdad no destruye a quien la dice, destruye a quien la esconde. María Fernanda volvió a la finca conmigo, no por necesidad, por voluntad. Tomó terapia, comenzó a escribir, redescubrió quién era sin Agustín, recuperó su voz, recuperó su vida. Un día, mientras juntas colgábamos ropa al sol, me dijo: «Mamá, he decidido algo». «¿Qué, hija?». Sonrió suavemente. «Nunca más voy a permitir que nadie me calle. Nadie. Ni hombre, ni miedo, ni historia». Yo la miré con los ojos humedecidos. «Tu abuela estaría orgullosa». Ella tomó mi mano. No solo ella, yo también. Esa noche salí sola al porche. El viento era cálido, ligero. Los grillos cantaban suave. La finca estaba en paz. Miré hacia el bosque. No escuché voces, pero sentí algo. Una presencia, no de miedo, de compañía, como si mi madre estuviera allí, apoyada en la sombra de un árbol, observando, sonriendo al fin. «Ya basta, mamá», susurré. «Ya no tenemos miedo». El viento sopló, apenas, como una caricia, y supe que me había escuchado. Cierre reflexivo, estilo Elena. A veces no heredamos tierras ni dinero. A veces lo único que heredamos son silencios. Silencios que pesan, silencios que hieren, silencios que se convierten en cadenas invisibles. Pero un día, si tenemos valor, rompemos esas cadenas, y al romperlas, liberamos a todas las mujeres que vinieron antes y a todas las que vendrán después. Yo pensé que la finca me pertenecía, pero no. Yo le pertenecía a ella, a su memoria, a su historia, y ahora, por fin, estamos en paz. ¿Y tú? ¿Has cargado con silencios que no eran tuyos? ¿Has heredado dolores que nadie te explicó? ¿Qué harías si la voz del pasado te pidiera que digas «ya basta»? Te leo en los comentarios. Tu historia también merece ser escuchada.